Espero hayan disfrutado el otro video específico en el que también se hace una explicación breve con respecto a qué es el aprendizaje en la lectura y la escritura emergente. Vamos a avanzar entonces con esta segunda cápsula en donde vamos a trabajar otro tema muy importante, o más bien dos temas muy importantes con respecto a la lectura y escritura emergente. Acá están viendo algunos ejemplos en pantalla, pero les quiero mostrar unas imágenes más complejas, pero primero les voy a explicar qué es lo que pasa con esto. Los niños todos pasan por ciertas fases cuando estamos hablando de la escritura emergente, es decir, que al mismo niño le va interesando y se va mostrando interesado por el sistema de escritura que ocupan los adultos y las palabras que ve a su alrededor y las palabras que están en los libros. Y cuando eso va sucediendo, ellos van teniendo ciertas diferenciaciones en la manera en la que representan gráficamente lo que ellos creen que están escribiendo. A todo esto le vamos a hablar, le vamos a referir como escritura, aunque sabemos que en efecto en ocasiones son dibujos o representaciones gráficas, pero para el niño es una escritura que está representando una idea. Les quiero mostrar unas imágenes. Mientras yo abro la carpeta de la imagen, me encantaría que ustedes revisaran esta otra que está en pantalla, que también es bastante similar a la que yo les quiero mostrar. Y vamos a hacer un análisis puntual de estas fases y posteriormente ustedes van a tener la posibilidad en el formulario 2 de ejercicio práctico de trabajar de trabajar ante todo el reconocimiento de este tipo de escritura en cada niño. Vamos a avanzar, aquí ya tengo el documento, ustedes ya lo pueden observar y quiero que avancemos en estas etapas del desarrollo. Si ustedes ven aquí a la izquierda, ¿sí? Tenemos una primera etapa, segunda etapa y tercera etapa. Vamos a trabajar estas hoy explicadas, pero para efectos del ejercicio práctico yo les he colocado unas guías que van a hacer mucho más sencillo la identificación. Pero quiero que ustedes vean un poco cómo se mueve acá o cómo va avanzando de acuerdo a la madurez del niño el desarrollo que haga para escribir o para representar ideas. La primera etapa, ¿sí? Lo que va a pasar es que los niños empiezan a diferenciar entre dibujo y palabras en ocasiones, ¿sí? Es decir, van a lograr identificar que voy a hacer acá algunos dibujos para explicarles. Empiezan a diferenciar que, por ejemplo, cuando hacen así, están haciendo un dibujo, pero de repente pueden jugar a que están escribiendo su nombre y hacen esto. Dice, ahí dice mi nombre, ¿sí? Seguramente ustedes lo han visto en los niños, pero esta es una etapa en la que el niño empieza como a diferenciar lo que es el dibujo y la escritura. Aquí tenemos algunos ejemplos, les voy a mostrar en qué parte me estoy refiriendo en este momento, es a estos. Tenemos algunos ejemplos, ¿sí? De la escritura que realizan los niños en esta primera etapa. Entonces, en algunos casos, son imágenes aleatorias sin algo específico o trazos sin algo específico, pero que ellos dicen qué significa algo. Y nosotros le podemos preguntar al niño decirnos, ahí dice corazón, ahí dice papaya, ¿sí? A esto se le llama etapa presimbólico, ¿sí? Como lo tenemos por acá. Hay una segunda etapa, vamos aquí avanzando. Aquí hay algo donde ya empieza como a desarrollarse en conjunto, donde los niños ya pueden ir trabajando de forma más independiente y empiezan a generar un poco más de procesos específicos. A ver, me muevo acá para agrandarlo porque estoy viendo que casi no se ve. Aquí está. Entonces empiezan ellos como a entender la cantidad de figuras o la cantidad de elementos que deberían de colocar de acuerdo a la extensión de una palabra, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá, como dice bien, aquí está mejor explicado lo que estoy diciendo yo, que se requiere un mínimo de número de letras para escribir una palabra. Es decir, que un niño podría decir que gato. Vamos a hacer aquí de nuevo el ejemplo sobre el texto. Podría ser que un niño diga que aquí dice gato, ¿sí? Pero que aquí dice, por ejemplo, ferrocarril, ¿sí? Entonces, si ven, vamos a cambiar de color para que ustedes puedan identificar ahí lo que estoy diciendo. Obviamente, esto es mucho más corto
que esto que está acá. Entonces, aquí es donde ya está funcionando la conciencia fonológica. Empiezo a darme cuenta que hay sonidos largos y que hay sonidos cortos y que de acuerdo a lo largo o corto que tenga el sonido, así también es la representación. Otra característica de esta etapa es que empiezan a variar las letras, aunque no tenga sentido en la palabra. Eso significa que de pronto aprendieron a escribir alguna que otra vocal porque la estuvieron observando, no porque la hayan presionado a que la escribiera o a que la repitiera, y entonces ahora las utiliza de forma indistinta para representar una palabra u otra. Esas son las dos características específicas y aquí tenemos algunos análisis. Quiero que las veamos. Por ejemplo, en este caso, si ven lo que hace este niño o esta niña, ¿sí? Aquí. En este caso dice, no hay control de cantidad. Este niño empieza como a hacer extensión de palabras. En este caso está representando las mismas letras una y otra vez y dice que son diferentes palabras. Acá ya empezamos a ver una cantidad de palabras distintas. Gato es una palabra más corta, mariposa es una más larga y si ven, también hizo aquí una representación más larga. Tenemos lo mismo acá, cantidad y repertorio variable. Está escribiendo letras que aprendió sin que estas realmente sean las correctas. A ver, voy a borrar acá para que ustedes puedan ver el de abajo. Y tenemos acá cantidad y repertorio variable con inicio de correspondencia y presencia de valor. Acá, cuando llegan a este, que ven que hay varias transiciones anteriores, podríamos estar hablando de una fase presilábica. Pero lo importante aquí es dar cuenta, hay algo que yo le llamo escritura autónoma y espontánea, y siempre lo sugiero que lo permitamos hacer a los niños. ¿Qué es la escritura espontánea y autónoma? Es cuando le permitimos al niño que explore con lo que conoce, con lo que sabe las formas de escribir. No importa si usa dibujos, si usa letras, si usa expresiones gráficas que no tengan un sentido como lo que estamos viendo acá, o empieza a usar algún trazo que ya conoce o que lo vio y que lo quiere representar. Siempre sugiero que los niños tengan una bitácora en la que puedan representar de forma espontánea y autónoma este tipo de escritura. Esta escritura autónoma y espontánea es lo que permite obtener esto. Si yo en mi clase lo que hago es una repetición constante de copia exacta o de copia de punto cercano o de punto lejano, jamás voy a observar esto y dejo de tener esa riqueza del proceso natural de la escritura emergente en los niños. ¿A qué me refiero con esto? Si los niños están en 4 años y yo lo que les pido es que copien las vocales del pizarrón a su cuaderno, ahí ya estoy fracturando el proceso natural de la escritura o el proceso emergente de la escritura según lo que estamos viendo en este curso. Si yo también lo que hago es pedirles que tienen 6 años, 5 años y pedir que copien de un libro al cuaderno las oraciones o que hagan trazos, que repitan el trazo con 25 crayones, que le den con color amarillo, con el color verde, que le peguen bolitas a una letra, que le coloquen huellitas, que le coloquen algodón. Con todo esto no genero este proceso tan rico que es el que estamos observando. Este proceso se desarrolla a través de la escritura espontánea y natural. Por ejemplo, salir al patio, contarles un cuento y luego decirles así, escribe lo que más te gustó del cuento. Y el niño, habrá alguien que haga un dibujo y eso sea su forma de escribir. En ese momento habrá alguien que, haciendo uso de la fase presilábica, escriba 3 o 4 letras y diga que eso es lo que más le gustó. Y lo más interesante es cuando preguntamos qué es lo que dice ahí y nos pueda relatar un cuento, una historia o una oración. Y conforme el niño va avanzando y va dándose cuenta de los fonemas, de los grafemas, de qué tan largo o qué tan corta es una palabra, el proceso se va haciendo más rico. Pero si lo que nosotros hacemos es, por ejemplo, a primera hora de la mañana, decir los números que están en la pared, decir A, B, C, D, F, G, lo que hacemos es fracturar este proceso. Esta es una invitación a que podamos propiciar esta cuestión natural a través de bitácoras o cuadernos. Yo les llamo bitácoras de registro, pero podría ser un cuaderno cualquiera que el niño le llame bitácora o memoria de experiencias y donde pueda escribir de forma autónoma al principio incluso sin tener en cuenta espacios. Eso se va a ir ajustando conforme pase el tiempo para que cuando lleguemos a un proceso donde el niño esté listo para aprender el sistema de lectura y escritura, lleve todas estas habilidades. Vamos a avanzar a esta última que está aquí, que es la tercera etapa, pero que esta tercera etapa también tiene
varios pasos. Y vemos acá, tiene varios pasos la tercera etapa. En el ejercicio práctico ustedes no van a usar todas esas etapas. En realidad van a utilizar únicamente lo que aparezca en el formulario. ¿Qué pasa con esta tercera etapa? En esta tercera etapa ya empieza a haber una relación, ¿sí?, entre lo que escribe o el grafema que está representado en un papel con el sonido que tiene, ¿sí? Y entonces empieza a trabajar, empieza a haber una combinación entre silábico, silábico alfabético y alfabético. Quiero contarles un poquito más de la diferencia entre estos para que puedan diferenciarlos y que tengan a bien incluso poder nombrar en qué etapa se encuentran los estudiantes que están con ustedes, sus hijos, sus sobrinos o niños conocidos. En este caso, por ejemplo, en este primero que está por acá, a ver, tomo de nuevo la herramienta para ir marcando. En este que está aquí, todavía no hay valor sonoro, ¿sí? No hay valor sonoro, porque lo que sí tenemos es la cantidad de sonidos de acuerdo a sílabas, pero todavía no hay un valor sonoro con respecto a cada representación. En este caso, en este que está aquí abajo, ya hay valor sonoro. Miren qué interesante la diferencia. ¿Qué sería el valor sonoro? Aquí están escribiendo pato. ¿Y por qué se dice que hay valor sonoro? Porque esta sería para pa y esta sería para to. ¿Sí? Entonces supongamos que le digo al niño la palabra manzana y podría ser que el niño escriba esto que estoy haciendo yo aquí en pantalla. Manzana. ¿Sí ven? Manzana, ¿sí? Estaría haciendo la referencia a los tres sonidos, 1, 2, 3, que son las tres sílabas que estoy mencionando, y podría tener la conciencia de a, ¿sí? Pero ojo aquí con esto, ya cuando estamos en esta etapa estamos hablando de niños prácticamente de 6 años, es decir, en esta tercera etapa están prácticamente ya 6 y 7 años. Las anteriores se dan desde 3, 4, 5, pero esta es para 6, 7 años. Y no es que nosotros lo vayamos a forzar así, sino que es más o menos en esa etapa en la que se representa de esta manera. A mí el valor sonoro me gusta mucho porque es donde empezamos a ver que el niño ya está comprendiendo nuestro sistema de lectura y escritura. Pero es valor sonoro ante todo, según las sílabas y ante todo con vocales, ¿sí? Entonces, mango podría ser una A y una O, por eso es silábico, porque hace la representación de las diferentes sílabas y de los diferentes sonidos, ante todos de vocales, que aparecen dentro de esa palabra. Luego, hay una cuestión muy interesante, y es que empieza a haber una representación de cada palabra o sílaba por cada sonido. Eso significa que ya empezamos como a tener más escritura, más apegada a nuestro sistema. Las sílabas se representan con una o varias letras de forma indistinta. Vamos a revisar acá el ejemplo. Son esto que está por aquí. Nos vamos a centrar en esto. ¿Sí? Acá ya estamos hablando de silábico alfabético. ¿Por qué silábico alfabético? Porque es igual que el anterior, el niño, a ver, tomo otro color para que ustedes no se me vayan a confundir, también sigue siendo silábico, es decir, la diferencia en pequeños fragmentos de la palabra, pero acá ya es alfabético. Acá ya no solo están las vocales, sino que están también las letras del alfabeto. Entonces, por ejemplo, en este caso, por ejemplo, aquí ya aparece una D, aparece una T, y si ven, sigue la misma lógica de lo que estábamos viendo aquí arriba, pero ya empieza a combinar. O podría ser de esta otra forma, que este es pato, ¿sí? Pero vean qué interesante. Si nosotros no conocemos esto, no vemos que es un paso natural en el aprendizaje. Es decir, es lo esperado según el desarrollo del cerebro, según la abstracción, según la conciencia fonológica. Es muy esperado este tipo de situaciones, que nosotros le dictemos al niño la palabra pelota y que tengamos como respuesta este tipo de productos. A ver. Miren, acá ya es una escritura mucho más formal, mucho más estructurada, mucho más sistemática y ya hay una representación por letra de acuerdo a los sonidos. La conciencia fonológica es mucho mayor, ya sabe que entonces cuando dice mariposa va escribiendo de acuerdo a la conciencia que tiene de los sonidos, ya no solamente es A, I, O, A, ya tampoco solo es M, A, y o, por ejemplo, sino que ya es más consciente. Hagamos una diferenciación acá, lo voy a hacer con texto para que
sea un poquito más sencillo, hagamos una diferenciación acá de lo que estoy diciendo. La palabra es mariposa, ¿sí? Si estuviéramos hablando del silábico alfabético, o más bien del silábico, únicamente del silábico, lo que podríamos encontrar como escritura, lo voy a hacer en mayúsculas, sería esto. ¿Sí? ¿Sí? Si pensamos en silábico, podría ser eso. Silábico alfabético, podría ser que me aparezca algo así. ¿Sí? Me faltan algunas, pero ahí voy. Y si estoy hablando del alfabético, puede ser que ya aparezca esto, o podría ser que apareciera una cosa como esto. ¿Sí? ¿Ven? Entonces, todo esto tiene que ver con la conciencia fonológica. Ven ahí ustedes la diferenciación de lo que estoy yo explicando recién. A ver, vamos a volver a limpiar la pantalla. Y obviamente aquí ya tenemos ejemplos. Esta también es transicional, no quiere decir que ya de una vez avanza hasta acá el niño. ¿Sí? En este caso, si ven, está intentando escribir calabaza sin valor sonoro convencional, ya tiene la noción de cada sonido, pero tiene algunas dificultades aún hasta llegar a esta parte. Esto es súper importante saberlo, pero esto no significa que nosotros lo enseñamos, no significa que nosotros le imponemos cada una de estas fases para que las desarrolle cada vez, sino significa que el niño, conforme nosotros le vamos enseñando, va logrando llegar a esta comprensión, a esta forma de interpretar los sonidos y a esa escritura. No significa que yo le voy a pedir que escriba de esa manera determinada, sino que significa que va a ser un proceso natural, que el niño lo va a alcanzar si yo le voy dando las pautas, si yo le voy dando las herramientas para que lo haga de esta manera. Vamos a seguir con la presentación con el otro tema de esta pequeña cápsula. Y vamos acá de regreso. Si ustedes ven, acá yo les coloqué otros ejemplos. Yo les agregué en la carpeta el documento que recién compartí y agregué también en su formulario unos ejemplos específicos. ¿Qué van a tener que hacer ustedes en el ejercicio práctico? Se los explico de una vez porque tiene que ver con este tema. La idea es que ustedes consigan o hablen o dialoguen con alguna mamá que tenga un niño entre 3 y 6 años, podría ser su sobrino, su hijo, un alumno, podrían hacerlo, incluso aprovechar con sus alumnos para registrar un poco cómo están sus alumnos y poderles pedir que escriban algo, ¿sí? Escribe qué es lo más bonito que hiciste el fin de semana, escribe una carta para tu maestra, escribe algo para tu mamá y que les puedan enviar las fotografías. El interés de esto sería lograr identificar en qué fase o etapa de la escritura se encuentra el niño de acuerdo a lo que les envíen. Yo les coloqué ahí unas fichas guías de modelo, pero creo que con esta explicación también ustedes se podrían orientar para hacerlo mejor. Vamos a seguir entonces con el otro tema. A ver. Aquí estamos. Bueno, las premisas de aprender a leer y escribir, para ir anulando mitos, quisiese que a partir de ahora, ¿dónde vamos? Sepamos que estas tres cosas son importantísimas. Ya las hemos mencionado, pero las quiero recalcar para que nos queden totalmente afianzadas. Primero, aprender a leer y escribir es un proceso mental y no un proceso motriz único. ¿Esto qué significa? Que entre más el niño haga trazo no va a aprender a leer mejor, sino que entre más haga los procesos mentales que recién acabamos de estar hablando. Sonidos finales, sonidos intermedios, ejercicios fonoarticulatorios, ejercicios de grafomotricidad, pero grafomotricidad general, no solamente específica. Número 2, el aprendizaje de la lectura y escritura requiere de mucha más significatividad que de repetición sin sentido. Quiere decir que todo lo que el niño aprenda para leer y escribir tiene que tener un significado para él, tiene que sentirlo cercano, tiene que ser capaz de reconocerlo en su contexto, tiene que ser capaz de usarlo de forma inmediata y no la única repetición. Repetición sería como tener las tarjetas y decir en la mañana A de árbol, E de elefante y esa repetición le va a ayudar a la memoria, pero no le ayuda al proceso de lectura y escritura emergente. Le ayuda más entender, por ejemplo, revisar cuál es el nombre de su familia más largo. Mario, Juan, Fernando, Ángeles, y ver qué nombre será más largo. Y entonces aquí podemos hacer un ejercicio que es la representación concreta, y esto también ayuda mucho para matemática,
y les voy a mostrar en este momento. Por ejemplo, le podríamos decir que haga la representación de los nombres de esta forma. Representación. Estamos pidiendo que escriba uno. Que diga, por ejemplo, Fernando, ¿sí? Ángeles, ángeles, ¿sí? Juan, ¿sí? María, María. A ver, ¿qué otro nombre se me ocurre? Sofía. Sofía, ¿sí? Y entonces que después pueda incluso ver, tal vez todavía no cuenta, todavía no sabe la representación numérica, pero aquí sí puede identificar que utilicé el mismo color, pero bueno, que este es más corto, ¿sí? Que este es más corto que estos y podría decir que este y este tienen el mismo largo. Y así estamos trabajando con ciencia fonológica y definitivamente es eso lo que tendríamos que hacer y le va a dar mucho más sentido que estar trabajando, como les decía, M con ama, M con M con imo, que definitivamente, aparte de todo, en estudios de neurociencia se ha determinado que nuestros ojos, que nuestro cerebro, por la forma en la que funciona nuestro cerebro, no logra decodificar de esa manera, M-A, M-I, M-O, sino que ve la palabra en un todo y luego la descompone si fuese necesario. Pero es por eso que es bien importante que nosotros tengamos claro que no deberíamos de estar trabajando métodos silábicos, ni tampoco estar trabajando memorístico, ni estar haciendo esta relación con el método Doman, que actualmente es muy utilizado y hay muchas páginas que lo promueven, páginas de influencers guatemaltecos que venden muchos talleres en 21 días aprende a leer y escribir, y todo esto es conductismo y no responde al desarrollo del cerebro del niño. Número 3, el aprendizaje se origina del todo a sus partes, que es esto de lo que estamos hablando ahora, es decir, de lo más global a sus partes y no necesariamente segmentado como creemos que podría ser mejor, que en este caso sería lo silábico, que no funciona tanto y que por eso hay mucha complicación para la comprensión lectora en niños de primero, segundo y tercero primaria. Entonces, ¿qué cuestiones, o sea, cuál es la función del nivel preprimario en el proceso de la lectoescritura? Yo sí quiero que entendamos que el proceso de la lectoescritura en la preprimaria es darle las habilidades, me voy a quedar ahí para darles la explicación que quería darles con esta imagen. En realidad, la función del nivel preprimario es entender esta idea de leer y escribir, el tener el entusiasmo por aprenderlo, el tener habilidades previas para cuando se llegue al momento tener una mejor comprensión, el lograr que los niños tengan una buena expresión oral, que se puedan entusiasmar para aprender a leer y escribir, que puedan tener el todo de los elementos para luego segmentarlo e ir fortaleciendo su aprendizaje. No es, en efecto, no es que lean y escriban, no es que escriban libros o que aprendan a leer todos los libros de cuento. Para continuar, quiero que, bueno, tenía aquí unos ejemplos del ambiente letrado que recién les había compartido. Es una estrategia básica, no creo que sea como para saturar los ambientes, pero sí que nos podría servir con algunas cosas específicas. Con lo que sirve muchísimo es con el nombre del niño, el nombre de la familia, con algunos elementos, con algunos recursos. Especialmente me quiero centrar en este otro tema. Acá tienen ustedes algunos ejemplos, pero me quiero centrar en este tema. Y es cómo utilizar, la integralidad dentro del proceso del aprendizaje, la lectura y la escritura. Quiero que consideren que en su consigna final para el cierre del curso van a tener que hacer un producto de este tema y por eso lo voy a mencionar ahora de una vez, haciendo énfasis en este ejercicio práctico que ustedes van a tener que hacer. Y en este caso, es bien importante ver la diferencia de lo que yo voy a mostrar. Les voy a contar más o menos 2 imágenes, tengo ahí que ustedes ya las pueden ver. Les voy a contar más o menos qué es lo que pasa con cada una de ellas y ustedes van a dar cuenta qué es más integral y con cuál es más fácil de aprender. Ya luego hago unas reflexiones que ahora estoy considerando importante hacer. También he visto en muchas prácticas en aulas que creo que es importante mencionar que en mi trabajo yo genero acompañamiento pedagógico y voy recogiendo este tipo de experiencias.
Si vemos acá, esto que está por aquí es algo muy común que vemos en nuestros libros de trabajo y que los niños suelen hacer. Estamos trabajando el método silábico y entonces aparece una combinación de sílabas y pedimos al niño que lea las sílabas, que las identifique. Luego vemos entonces acá, por ejemplo, también más sílabas, hacer repetición, hacer de pronto una plana. Y luego tenemos acá esto, a ver, aquí se confundió con esto que tengo acá, lo voy a ampliar un poco para que vean. Y tenemos libros como el de Victoria o como el de Nacho que suelen traer esto, ¿sí? Quiero enfatizar en algo. Aquí trae mame, mi, momo. Cuando yo hablo de significatividad, muchos maestros me dicen a mí, bueno, pero aquí tiene el dibujo. Aquí dice mano. Y desde que ve la mano, esta sílaba ma ya es significativa. Aquí está la mesa y entonces ya le da sentido a estas sílabas que están por aquí. De principio y a nivel general, les quiero contar que basado en neuroaprendizaje, el método silábico no es nunca una opción, ¿sí? Eso creo que quiero que quede claro. Eso para empezar. Número 2, la significatividad es importante entenderla como aquello que al niño le interesa, como aquello que parte de lo que al niño le gustaría leer y escribir. No estoy segura que estas sean las palabras que el niño desee escribir. Les quiero compartir una práctica o una experiencia puntual que me pasó observando escuelas en Zacapa. Estuve observando una escuela en Zacapa donde estaban trabajando lectura y escritura con niños de 6 años y recuerdo perfectamente bien que la maestra tenía en el pizarrón 4 dibujos y era un tipo dictado y quería que los niños escribieran la palabra que representaba esos 4 dibujos. Entonces me recuerdo que era una manzana, era un banano, creo que estaba vinculándolo con las frutas y decía que por eso era significativo y todos los niños estaban escribiendo. Yo estaba sentada a la par de una nena que no lograba escribir y no quería escribir, se quedaba viendo las palabras y la maestra empezó a llamarle la atención porque escribiera, pero en una de esas ella se voltea y me dice cómo se escribe Violeta. Y entonces yo le digo, ¿por qué quieres escribir Violeta? Y me dice, porque mi mamá se llama así. Y me empieza a preguntar que va a escribir Violeta, que tiene ganas de escribir Violeta, y entonces me dice el primer sonido, pero entonces empieza a hacer su escritura, les quiero escribir acá cómo fue que escribió, y hace esto, empieza y hace bi, ¿sí? Y escribe bi, a ver, era así, Vileta, ¿sí? Y entonces, si ustedes lo relacionan con las fases de escritura, ¿sí? Estamos viendo que es silábico alfabético, que no ha logrado todavía el alfabético como tal, pero miren qué interesante, una niña pasar de no escribir nada y la maestra estarle diciendo tú nunca escribes, no vas a aprender, a pasar a escribir Vileta porque le interesaba escribir Violeta, que es el nombre de su mamá. Eso es significatividad. Esto que vemos en pantalla aquí, esto que está de este lado, no es significatividad, lamentablemente. Esto no es significatividad. Esto sí, porque le representa algo de afecto, algo de amor, algo que le genera emociones. Bueno, sí quería dejar en claro esto porque muchas veces me justifican diciendo que si ya tiene un dibujo, pues es significativo. O muchas maestras dicen, yo empiezo con mariposa y entonces escribimos mariposa y dibujamos una mariposa y pintamos una mariposa y vemos una mariposa y le hacemos una manualidad de mariposa, pero eso en realidad no es integralidad. Integralidad sería más o menos como lo que vamos a ver ahora. En este caso, sí podríamos estar trabajando integralidad. Voy a cerrar un poco mi video para que se puedan centrar en la imagen. Y tenemos acá, por ejemplo, Tita la tortuga, aparece por ahí. Tita la tortuga. Y podría ser que a través de Tita la tortuga, pudiera ser que fuera un cuento, es decir, eso podría ser un cuento, leemos un cuento, y podríamos definir qué come Tita la tortuga, de qué se alimenta, en dónde viven las tortugas, cómo nacen las tortugas, si tiene huesos, etcétera, y a partir de ahí empezar a identificar que con lo que estábamos trabajando ante todo es con la letra T. Y podríamos hacer énfasis en que los niños aplaudan cada vez que se escucha la letra, el sonido T, por ejemplo, Tita la tortuga, ¿sí? Entonces, aquí hay integralidad y así debería de ser el proceso de aprendizaje. El proceso de aprendizaje no debería de ser, hoy vamos a aprender la T. Debería de ser, vamos a aprender de
la tortuga, de qué come, y luego escribir la palabra tortuga y decirles qué sonidos tienen, y si se recuerdan ellos otra palabra que empiece con ese sonido. La clase al momento de planificar no debería ser una clase planificada por letra M, S, T, R, sino que debería ser por el león marino, por la jirafa, por Zacapa, por Quetzaltenango para aprender de la Q, es decir, debería de ser integral. Para que sea integral debe tener un saber, es decir, un aprendizaje nuevo, una información nueva, en este caso, donde vive la tortuga, que come la tortuga, un procedimental, identificar el sonido T sería el procedimental, es decir, un proceso mental, una habilidad mental, identificar cuántos sonidos T hay en la palabra, identificar palabras que empiecen con el mismo sonido de la tortuga, en este caso, palabras que empiecen con el sonido T, palabras que tengan el sonido T intermedio, ¿sí? Y actitudinal, cuidar el ambiente, proteger a los animales, la importancia del cuidado de la naturaleza. Eso sería un proceso integral. Ha sido para mí un placer avanzar a esta segunda parte. Les pido que puedan completar las lecturas y los ejercicios prácticos que se han dispuesto para la comprensión de las lecturas y que posteriormente me acompañen en el cierre con el tercer video que se estará compartiendo con ustedes.